Plan de lectura día 17, mes 12. Libro de Nahum. Nahum significa consuelo, y es una forma abreviada de Nehemías, el consuelo de Jehová. Considerando las referencias históricas de su libro, desarrolló su profecía entre los años 663 y 612 a.C. El tema principal de su libro es la destrucción de Nínive, y a través de eso advierte a los pecadores de la rigurosa justicia de Dios, pero también alienta al pueblo de Dios con su poder de salvar, dando cuenta de que ninguna oposición puede frustrar el avance del reino de Dios. Como es característico de los profetas, vemos expuesta en Nahum tanto la gracia como el juicio. Dios es soberano en la salvación y en la condenación. Esta ciudad había recibido la predicación de Jonás y había reaccionado, pero pronto olvidó ese anuncio de juicio y perseveró en sus pecados. Eso nos muestra que la ausencia de arrepentimiento lleva a la destrucción, ya que solo 100 años después de Jonás, Nahum declara en nombre de Dios la destrucción de Nínive, y a diferencia del primer profeta, no lo hizo yendo a esa ciudad, sino desde donde se encontraba. En todo esto, vemos el cuidado del Señor en cumplir sus promesas. Él había prometido a Abraham que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, es decir, que el Mesías sería uno de su linaje. Para eso era necesario preservar al pueblo de Israel, y especialmente a Judá, para que Cristo viniera a través de ellos, y el Señor hizo esto a través del juicio de sus enemigos. Esto a su vez anticipa la destrucción final de todos aquellos que se rebelan contra el Señor y se oponen a su pueblo. En el capítulo 1, la profecía comienza a todo galope declarando que Dios es celoso y vengador, y en el versículo siguiente afirma con igual convicción que Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Apreciamos entonces de entrada el mensaje entrelazado de juicio y salvación. El Señor derrama su juicio contra sus enemigos y toda la tierra se conmueve por su poder, ya que Él usa a su creación y a los elementos como instrumentos en su castigo a los que resisten su voluntad. Nadie puede permanecer en pie ante su ira, ni sobrevivir a su indignación santa. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Romanos 12:19. En contraste, el Señor es compasivo hacia su pueblo, quienes confiesan su nombre y ruegan su misericordia. Es fortaleza para ellos en la angustia y los conoce personalmente. En este caso, da palabras de tranquilidad para Judá porque derrotará a los asirios, que amenazaban conquistarlos con su violencia sanguinaria. Esto nos enseña que la única forma de huir de la ira de Dios es yendo hacia Él, pero para postrarnos a sus pies y rogar que nos acepte en Cristo. El Señor es fuego consumidor y nuestro pecado es digno de recibir la justa ira de Dios. Por tanto, nuestra única salvación posible es Cristo y su sangre que nos limpia de toda maldad. El capítulo 2 nos muestra a las autoridades y el ejército asirio en pánico ante la invasión enemiga que se aproxima a ellos. La ciudad cayó a manos de una alianza entre los medos y los babilonios. Aunque Nínive se prepara para la batalla, su derrota era segura, y esto a su vez contrastaba con el hecho de que el Señor exaltaría a su pueblo. Esto nos muestra la soberanía de Dios sobre las naciones y su completo dominio para llevar adelante su plan. Nada puede poner en peligro lo que su voluntad ha determinado hacer. Debemos aprender a ver la soberanía del Señor por sobre los instrumentos que Él usa. Las riquezas que Asiria había acumulado mediante conquistas y saqueos ahora serían robadas por otros. De nada sirven las riquezas cuando el juicio de Dios ha llegado. No sirven para comprar su misericordia, solo harán que la caída sea más estrepitosa. La destrucción de Nínive nos da una imagen de la caída final de los enemigos del Señor. No hay peor posición que ser rebeldes al Señor, aunque por un tiempo podamos encontrarnos en la cima de este mundo. Allí solo espera ruina y destrucción, mientras que el reconocer nuestro pecado y rogar su misericordia en Cristo nos vuelve parte de su pueblo. Los rebeldes serán destruidos, pero los suyos serán exaltados. El capítulo 3 se concentra ya concretamente en el momento en que Nínive sería destruida. Los asirios habían sido brutales con sus pueblos conquistados, con prácticas inhumanas como el quitar la piel a sus víctimas mientras aún vivían, o el empalarlos en estacas y dejarlos visibles para causar terror. Realmente era una ciudad sanguinaria, pero había llegado su hora de pagar por sus crímenes, tanto así que sus cadáveres se amontonarían al punto de no poder ser enterrados, y ellos mismos se tropezarían con sus muertos. Serían humillados hasta lo más bajo, ya no serían más como nación. En esto tenemos un fuerte consuelo. El Señor gobierna la historia y los crímenes de los malvados no le son indiferentes. Él no ignora la persecución que sufre su pueblo y podemos confiar en que Él hará justicia y dará el pago a quienes han actuado perversamente. Incluso cuando muramos aquí a manos de los que se oponen al Señor y no alcancemos a ver la justicia de Dios en vida, podemos tener la certeza de que a su debido tiempo Él derramará su juicio para su propia gloria. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo de Dios y los malvados? Es lo que hagan respecto de Cristo.
Aquellos que permanecen orgullosos en su rebelión recibirán el mismo pago que los asirios, pero aquellos que corran a él para alcanzar misericordia serán exaltados, aunque hayan sido humillados temporalmente en este mundo. Que en el día del pago entonces seas encontrado en Cristo cubierto por el manto de justicia, porque Él mismo será el juez universal que juzgará al mundo con justicia y regirá a las naciones con vara de hierro. El Salmo 136 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 30 del 7 al 9 nos dice que tanto la pobreza como la riqueza implican tentaciones que nos pueden hacer apartarnos de Dios. En la pobreza podemos vernos tentados a cometer ciertos delitos debido a la necesidad y a enojarnos contra el Señor por la dureza de la vida. En la riqueza podemos olvidarnos de Dios y concentrarnos en los bienes y placeres de este mundo. Pero como dijo el apóstol Pablo, debemos aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación, sea en abundancia o en escasez, como vemos en Filipenses 4, encontrando nuestro gozo en el Señor. De todas formas, es bueno pedir que el Señor nos libre de las tentaciones de la riqueza y de la pobreza, y que ante todo nos ayude a andar en integridad, librándonos de la mentira. Apocalipsis 8. Luego del paréntesis del capítulo 7, se retoma la apertura de los sellos que había comenzado en el capítulo 6. En esta ocasión se abre el séptimo sello, lo que genera un silencio en el cielo, es decir, en reverencia ante la majestad de Dios y cómo ella se expresa en el juicio. Este silencio contrasta con las estruendosas alabanzas de los capítulos 4 y 5, con los clamores de los mártires y los gritos de los pecadores en el capítulo 6. En medio de todo esto, es conmovedor que el Señor ponga sus ojos en las oraciones de su pueblo en la tierra, que se encuentra en medio de aflicción y tribulación. Nuestras oraciones son imperfectas, pero el mismo Señor se encarga de incensarlas, de hacerlas aromáticas ante su presencia, por medio de la intercesión del Espíritu y del Hijo. Consideremos que es en respuesta a estas oraciones que el Señor derrama su juicio sobre la tierra. Esto debe enseñarnos mucho sobre la oración. Sabemos que Dios es soberano sobre todas las cosas, pero eso no debe desmotivarnos a orar, sino todo lo contrario. Vemos aquí que la oración misma es parte del cumplimiento de la voluntad de Dios. Como alguna vez dijo Spurgeon, la oración es hermana de los decretos de Dios. El gobierno de Dios sobre el mundo va en armonía con las oraciones de sus santos, porque es su Espíritu en nosotros el que nos ayuda en nuestra debilidad a pedir como conviene. También consideremos el lugar que deben tener en nuestras oraciones la venida de Cristo y la petición por sus juicios sobre la tierra. Esto debe estar sí o sí en nuestros ruegos. Entonces la oración de los santos es respondida en las 7 trompetas, que forman un nuevo ciclo de visiones, enfocado ahora en el juicio que se derrama progresivamente sobre los incrédulos, pero que se encuentra entrelazado con la visión de los sellos. El capítulo 8 contiene las primeras 4 trompetas, y debemos recordar aquí que hemos de interpretar todo esto según el contexto del libro, el fuerte trasfondo profético que recoge el apóstol Juan y el lenguaje apocalíptico con el que está escrito. En este sentido, las trompetas en la escritura tienen la función de advertir con urgencia de un juicio venidero y llamar al arrepentimiento. Las trompetas no vienen cronológicamente una después de la otra, sino que son distintas formas en que el Señor juzga al mundo, pero son juicios parciales, no es su juicio final y definitivo. Es decir, a través de estos terribles eventos, el Señor castiga la maldad de los rebeldes, pero también los llama a volverse a Él. Al ver estas trompetas es inevitable recordar las plagas de Egipto, pero vemos que su intensidad y alcance aquí es más terrible. En estas catástrofes vemos que la creación sirve al Señor como instrumento para estos fines. La primera se refiere a calamidades que afectan a la tierra. La segunda se relaciona con males que impactan el mar. La tercera conmueve las aguas de la tierra como los ríos, lagos, etc. Y la cuarta afecta a los astros en el cielo. También es posible interpretar estos elementos de manera simbólica, teniendo en cuenta el lenguaje de las profecías del Antiguo Testamento, donde las tormentas simbolizan juicios contra las naciones, como en el Salmo 18, 1 al 4, o en Isaías 28, 1 al 3. La caída de la montaña en el mar indica calamidad nacional, como en el Salmo 46, 2. Las montañas ardiendo y las rocas arrojadas al mar se relacionan con la caída de Babilonia, como en Apocalipsis 18, 21, en Jeremías 51, del 25 al 39. El ajenjo tiene que ver con experiencias amargas, como la invasión, derrotas militares y el cautiverio, como en Jeremías capítulo 8, 14 al 16. Y las señales en los astros se relacionan con las conquistas a manos de un poder extranjero, como en Ezequiel 32, versículo 2, también del 7 al 8. En cualquier caso, estas calamidades causan mortandad, terror y grandes daños, pero no son la destrucción definitiva. Sin embargo, ella se aproxima y las 3 trompetas que quedan serán peores todavía, y lo que se anuncia a través de los ayes que se proclaman es que justamente el mal viene
y los moradores de la tierra deberán clamar por la misericordia de Dios. Entonces, a través de las trompetas vemos que desastres naturales, sociales, militares y políticos a lo largo de toda esta era van ocurriendo desde el tiempo de Juan hasta el fin de los días, y reflejan la soberanía de Dios sobre todo, sus justos juicios sobre los incrédulos y la consumación inevitable de su plan. Seamos fieles, afirmemos nuestros corazones en fe y en la esperanza de que nuestro Dios reina y cumplirá sus promesas y sus propósitos. Que esto nos ayude a ver cuánto Él odia el pecado y cuánto debemos agradecerle por haber tenido misericordia de nosotros en Cristo.